Hola, en este video vamos a ver el tema de anidar composiciones, precomponer y preprocesar. Son tres tareas distintas, las vamos a ir revisando una por una. La primera que vamos a ver entonces es el tema de anidar. Un flujo de trabajo normal en After es ir creando diferentes objetos o personajes animados, cada uno en una composición distinta, para finalmente, en una composición final, anidar todas las composiciones que hemos creado y armar un cuadro completo con todos los personajes, objetos, ya en una composición final. En este caso, tengo una composición que se llama Pedro, donde tengo un personaje con sus diferentes piezas, cada pieza en una capa distinta, ¿ya? También tengo otra composición que se llama Jimena, que también tiene diferentes capas, ¿ya? Para animar. Y lo que quiero hacer es anidar tanto la composición Pedro como la composición Jimena en la composición que he llamado final. Vamos a abrir la composición final, que de momento está vacía. ¿Cómo podemos anidar entonces Pedro en esta composición final? Seleccionamos acá en la ventana de proyecto nuestra composición Pedro y la arrastramos hasta la línea de tiempo de nuestra composición final. De esa manera hemos anidado Pedro en nuestra composición final. Vamos a seleccionar la composición Jimena también para anidarla en la composición final. Para eso arrastramos desde la ventana de proyecto la composición Jimena a la línea de tiempo de nuestra composición final. Si se fijan, nosotros ahora podemos seleccionar acá en la línea de tiempo de la composición final cualquiera de las composiciones que hemos anidado. Podría ser el caso de Pedro y también Jimena. Y al tomarlas, las movemos como un objeto único, ¿ya? La pregunta del millón es, ¿puedo editar las piezas de Jimena o las piezas de Pedro? Por supuesto, accedemos haciendo doble clic a la composición Jimena, por ejemplo, y aquí nos encontramos dentro de la composición Jimena con cada una de sus capas para poder trabajar. Lo mismo podría pasar si es que estuviéramos acá en final y quisiéramos ir a la composición de Pedro. Hacemos doble clic en la capa de la composición Pedro y accedemos de esa manera. Hemos entrado a la composición Pedro y con eso tenemos acceso a sus diferentes capas para seguir editando, animando, trabajando. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué hemos hecho? Hemos creado una composición Jimena, otra composición que se llama Pedro, y en una composición que hemos llamado final, hemos anidado tanto la composición Jimena como la composición Pedro. Eso es anidar. Vamos a ver ahora entonces el segundo caso, que es precomponer. Para explicar lo de la precomposición, estamos trabajando con un proyecto distinto, tiene los mismos personajes, pero es otro proyecto, digamos, donde tenemos una sola composición que se llama personajes, ¿ya? Y esta composición tiene diferentes capas, ¿ya? Entre todas estas capas arman el fondo, el título que aparece ahí, los tres personajes, ¿ya? Tenemos todo metido en una misma composición. Pero nosotros podríamos querer trabajar cada personaje en una composición independiente. ¿Cómo podríamos hacer eso? Utilizando la precomposición. Para eso necesitamos identificar las partes de un personaje, por ejemplo el personaje que tenemos acá al centro, ¿ya? Necesitamos identificar las partes de este personaje
Me parece que la capa 2 es parte de este personaje, sí. También la capa 5 es parte del personaje. Y estoy teniendo presionada la tecla control para poder ir seleccionando diferentes capas. Y también me parece que la capa 7 es parte de este personaje. ¿Ok? Vamos a comprobar desactivando la visibilidad de estas tres capas. Y sí, efectivamente, estas tres capas, la 5, la 7 y la 2, son las que componen a este personaje, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Una vez que tenemos seleccionadas las capas que componen a este personaje, nos vamos a ir a capa, al menú capa, y vamos a elegir donde dice precomponer. Le vamos a dar un nombre a esta precomposición, o la podemos dejar con el nombre que nos sugiere ahí por defecto, dice precomp 1. Le damos a aceptar, y fíjense como las tres capas que correspondían al personaje se reemplazaron por una composición. O sea, ya no aparecen las tres capas del personaje, sino que nos aparece una composición. Esto quiere decir que si es una composición, yo puedo tomar esta composición y moverla, digamos, como un objeto único. Ahora, si yo quiero editar las partes de la composición, obviamente hago doble clic en esta composición, acá en la línea de tiempo, y puedo acceder entonces a la composición, a la precomposición que se creó, ¿ya? Y aquí sí tengo acceso a las diferentes capas, a las diferentes tres capas originales. ¿Ok? Entonces, lo que hicimos fue seleccionar diferentes capas de una composición y convertir esas diferentes capas en una composición. Eso es lo que se llama precomponer. Podríamos hacerlo, por ejemplo, con la composición, o sea, con el personaje de la chica. Vamos a identificar cuáles son las capas del personaje de la chica. Ahí tenemos una. Ahí tenemos otra capa, la 8, la 3. Y la 6 debería ser otra de las capas que compone a nuestro personaje de la niña. ¿Cierto? Son esas tres capas, la 6, la 8 y la 3, las que vamos a convertir en una composición. Entonces seleccionamos las tres capas, nos vamos a capa y elegimos donde dice precomponer. Va a quedar como precomposición 2, le vamos a aceptar, y se nos reemplazan las tres capas por la composición o la precomposición 2. Ahora, si tomamos esta precomposición, la podemos manejar como un objeto único. Si queremos acceder a las capas originales, hacemos doble clic en la precomposición y acá sí tenemos las capas originales del personaje de la chica. De esta manera entonces lo que hemos hecho es, a partir de la composición de personajes que tenía cada capa por separado, hemos seleccionado diferentes capas y las hemos convertido en precomposiciones. ¿Con qué lo hicimos? Lo hicimos con las capas que componían al personaje del medio, ¿cierto? Y después lo hicimos también con las capas que componían al personaje de la niña. ¿Qué hicimos? Lo convertimos en precomposiciones. Ok, en esta parte veremos cómo y para qué sirve el tema de preprocesar. En este caso tenemos una composición que se llama personajes, ya donde tenemos las diferentes capas que digamos conforman este cuadro, esta composición, ¿cierto? Entre ellas tenemos un fondo que es una composición anidada. Esta capa número 10 es una composición anidada. Vamos a entrar a esta composición anidada. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos una gráfica a la que hemos aplicado un efecto de deformación, ¿ya?
Entonces, esta composición 10 está anidada acá en nuestra composición final. ¿Qué pasa? Al momento de hacer preview, el computador se nos pega un poquito porque esta composición, ya que está anidada acá, tiene una capa con un efecto. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa también? Que esa capa con ese efecto está ok y no vamos a hacer más cambios, así que lo que podríamos hacer es preprocesar, digamos, esta composición. ¿Qué significa eso? Que el contenido de esta composición, que es la composición 10, lo vamos a convertir en un video. ¿Ya? Y al convertirlo en un video nos vamos a ahorrar todo el esfuerzo que hace el computador de reproducir el efecto que está teniendo esta capa, que es el efecto que ya dijimos que es un efecto de deformación. ¿Ya? Cada vez que hacemos preview de esta capa con ese efecto, el computador, digamos, tiene que hacer un trabajo más o menos intenso. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con esta composición, vamos a tomar esta capa y vamos a preprocesar para convertir esta capa en un video. De esa manera, la próxima vez que hagamos preview, en vez de estar previsualizando la capa y su efecto, vamos a estar previsualizando simplemente una capa de video. Por lo tanto, el computador va a hacer mucho menos trabajo. Seleccionamos entonces nuestra composición, elegimos el menú composición, perdón, vamos a seleccionar la capa ahí y le vamos a elegir donde dice preprocesar. ¿Ya? Vamos a elegir un formato de video, podría ser Windows Media para que quede más livianito aún. No vamos a activar salida de audio porque solamente imagen. ¿Ya? Ah, y un detalle, acá donde dice, en la misma pestaña de módulo de salida, que es aquí donde estamos eligiendo el formato de video. Acá en módulo de salida nos hemos metido ahí. Elegimos Windows Media. Y acá donde dice acción de postprocesamiento, elegimos importar el video que se genere y reemplazar uso. ¿Eso qué quiere decir? Que After va a traer el video que se genere y va a poner ese video en vez de la composición que existía hasta ahora. ¿Ya? Le damos a aceptar, elegimos el nombre y el lugar donde lo vamos a guardar, ¿ya? Y apretamos donde dice procesar. O sea, en resumen, nos metemos en la composición que queremos preprocesar, ¿cierto? La composición que queremos convertir en video. Seleccionamos la capa o las capas que queremos convertir en video. Nos vamos a composición, elegimos donde dice preprocesar. ¿Ya? Acá donde dice módulo de salida configuramos el formato de video. En este caso elegimos Windows Media. ¿Ya? Y acá donde dice salida A, elegimos el nombre de nuestro video, ¿ya? Y donde lo vamos a guardar dentro del computador. Después le damos al botón procesar. Se dan cuenta que esta capa y el efecto
hacen trabajar muy lento el computador. Entonces una vez que esta capa con este efecto lo convirtamos en un video, ese video va a reemplazar a la capa y eso nos va a alivianar un poco el trabajo al momento de hacer preview y también al momento de hacer el render final. Entonces esto de preprocesar lo podemos hacer con cada composición o con cada capa que nosotros ya hayamos animado, editado y tengamos ok. O sea, si a una composición o si a un grupo de capas ya no le vamos a hacer más cambios, lo ideal o una forma puede ser que esas capas o esa composición las preprocesemos para convertir en video. De esa manera el programa lo que hace es convertir en video esas capas y después reemplaza a esas capas por el video preprocesado. Para no demorarnos tanto, vamos a hacer que se genere la mitad del video. Le vamos a poner detener, pues si no tendríamos que esperar como 6 minutos. Vamos a esperar que llegue hasta la mitad y vamos a detener. Okay. Veamos. Ya. Por algún motivo no se nos reemplazó la composición por el video, pero lo podemos hacer manualmente. Sacamos la composición de ahí y podemos importar desde donde quedó guardado el video. Este es nuestro video. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahora acá ya tenemos una capa de video que va a ser mucho más rápido al momento de hacer los previews y hacer el render final. ¿Ya? Ya no teníamos una composición que tenía una capa que a su vez tenía un efecto, que eso hacía que el computador, digamos, ocupara mucho más recursos en procesar para visualizar. Ahora no, ahora tenemos simplemente una capa de video que está reemplazando a todo lo otro. Eso, en términos generales, vendría a ser la utilidad y el cómo se hace un preprocesamiento. Y nos vemos en otro video.